Bien, voy a hablar de un tema muy importante que trata de ser rendidos a Dios y temidos por el infierno. Y voy a usar el versículo de Santiago, capítulo 4, verso 7 de la santa y poderosa palabra del Señor. Santiago, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Padre amado, bendito Dios, gracias Señor por este privilegio que tengo de ser agasajado por la congregación en un día domingo, donde comparto tu palabra. Esta noche sé que usted no está buscando personas fuertes, sino corazones que estén rendidos ante usted, Señor. Queremos recibir de usted esa autoridad que usted nos da para poder cumplir con la gran comisión y para cumplir con la tarea que cada uno de nosotros tenemos delante de usted, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en esta noche. Yo los bendigo y que esta palabra sea de provecho y de crecimiento para cada uno de ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Gracias, muchas gracias. Sabe, mis amados, muchos queremos autoridad espiritual. Muchos anhelamos vencer al enemigo con mucha facilidad. Y muchos queremos ver al diablo huyendo de nuestra presencia. Y sabe, mis amados, pero hay una receta que el discípulo del Señor Santiago nos da a nosotros. Y nos dice, primeramente, tenemos que entrar por esa puerta que es someterse a Dios. Y dice, someteos pues a Dios. Entonces, antes de resistir al diablo, antes de ver la victoria, antes de caminar en poder, ya, los prejos y los niños pueden ir a sus salas, por favor. Entonces decía que antes de caminar en ese poder, Dios nos llama a la rendición. Nos llama a someternos a Él. Nos llama a estar bajo su autoridad. Santiago nos exhorta y nos dice, someteos pues a Dios. Entonces, mis amados, yo quiero decirles que en el reino de Dios, si no nos sometemos a Dios, no pasa nada en nuestra vida. La Biblia dice, fuera de mí nada podéis hacer. Pero si nos sometemos a Dios, yo tengo plena convicción que seremos temidos por el infierno. ¿Sabe? El poder de Dios no se levanta en nuestra vida levantando la voz, sino doblando las rodillas, teniendo intimidad con Él y sobre todo aprendiendo a obedecer su palabra. Entonces debemos estar enchufados con Él. Muchos siervos de Dios tenían grandes cualidades, pero Dios continuó trabajando en su vida porque quería tener una relación íntima con Él, con ellos. Es el caso de Job. Era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero lo conocía a Dios solamente de haber escuchado, de haber oído,
pero no tenía una intimidad con Él, no tenía una experiencia con Él. Y Dios permitió lucha, permitió prueba, porque quería esa intimidad. Y Él reconoce, después de haber pasado por muchas tribulaciones, dice, de oído yo había oído, pero ahora tengo la oportunidad de contemplarlo con mis ojos. Qué tremendo. Entonces, ¿sabe? Así como cualquier instrumento eléctrico que tiene un potencial, si se acaba la batería y no es enchufado a la tomada, no puede tener energía, no puede servir para nada. Y la Biblia nos dice, Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mis amados, la autoridad espiritual no se impone. La autoridad espiritual se recibe de nuestro Señor Jesucristo cuando nos sometemos a Él. Y Él es el que llama a las personas a cumplir funciones dentro del reino. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta noche yo quiero hablar no de lo que haces para Dios, sino quiero preguntarte quién gobierna tu corazón. Tal vez hay áreas en nuestra vida que todavía no han sido controladas por Él. Yo les quiero decir que el crecimiento espiritual no se da del día a la noche. Es un proceso donde nosotros tenemos áreas que nosotros gobernamos y no el Señor. Pero tenemos que morir cada día para que se cumpla en Él su voluntad. Entonces, muchas veces hay decisiones que no hemos entregado. Hay heridas que te han vuelto duro de corazón. Hay pecados que no los has confesado, son pecados ocultos. Hay orgullo muchas veces silencioso. Hay una independencia espiritual que necesita ser tratada por el Señor para poder tener una verdadera autoridad. Y sabe, Dios nos ama. Nos amó tanto y de tal manera que envió a su propio Hijo Jesucristo para pagar la deuda de nuestro pecado, la muerte. Y dice la palabra de Dios que Él se despojó de su forma y se hizo como hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y Dios en esta noche te está hablando, te está diciendo, entrégame tu voluntad, entrégame tus caminos. La Biblia dice, entrega tus caminos al Señor y Él va a hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacerte una persona victoriosa, una persona que cumple objetivos, una persona que manifiesta su amor, una persona que manifiesta su gracia. Esta noche no es para correr, es para que nosotros nos rindamos. No es para hablar mucho, es para decir solo una frase sincera: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi camino, te entrego mi voluntad. ¿Sabe? Cuando nos sometemos a Dios, no solamente resistimos al diablo, sino la palabra dice, Él huirá de nosotros. Entonces, mis amados, Dios nos pide en esta noche, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Mis amados, este es un llamado a rendir nuestra voluntad a la autoridad divina. Y no podemos huir de ese principio. El propio Jesucristo, el Hijo de Dios, que nunca pecó, que nunca hizo lo malo delante de su Señor y su Padre, Él orando dijo: Padre, si fuese posible, pasa de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Esa frase representa la máxima sujeción. Esa frase nos dice el camino que nosotros debemos seguir. Si usted piensa en la oración que nos enseñó Jesús, comienza diciendo que estamos hablando con el Padre: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego enseguida dice: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Sabes, tenemos la costumbre de actuar conforme nuestro criterio. Tenemos el afán de hacer justicia por nuestras propias manos. Tenemos la clave de no permitir que el Señor se meta en nuestros asuntos. Decidimos nosotros. Y eso no está bien. ¿Sabe? La palabra griega sujetarse, upotazo, significa estar debajo, estar sobre cobertura. Significa entonces organizarnos en nuestro modo de vida bajo la guianza, la orientación de alguien poderoso, bueno, sublime, sobrenatural. Entonces, upo significa debajo, tazo significa organizar, y ese término se utiliza, sabe, bajo obediencia o ser obediente, se usa en un ejército militar. Y el significado completo es obedecer, ponerse debajo, estar sujeto, a someterse a sí mismo en relación al plan, a la autoridad que ha determinado nuestro camino. La palabra se usó como un término militar. Organizar las divisiones de tropa en un modo militar bajo el comando del líder. ¿Sabe? Es por eso que el Señor Jesucristo valora tanto que luego al comienzo de la oración, Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, esto significa que nosotros debemos estar dispuestos a no vivir nuestra vida, sino vivir la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. La Biblia tiene mucho que decir sobre la sumisión a los poderes superiores. Porque la autoridad es el diseño de Dios, no es un diseño de los hombres. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 7, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues no pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios para que atiendan continuamente a este mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
La verdadera autoridad espiritual no se impone, sino que se recibe de Cristo. Es por eso que Él llama a unos para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, pastores y maestros, a fin de que nosotros seamos instrumentos de perfección para los santos, para que puedan ejecutar la obra ministerial. Entonces, ser sujeto muchas veces pinta mal para la sociedad, para el mundo. Pero sujeción no es debilidad, es madurez espiritual. Toda persona que no se sujeta no tiene su vida en orden. Usted analiza a las personas que tienen dificultad de sujetarse a su líder, tienen dificultad de sujetarse unos a otros, inclusive en su propia casa, en su propia familia. Y dice la Biblia claramente, Hebreos 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. ¿Sabe? La sujeción es una decisión espiritual, no es una imposición humana. Entonces la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Sabe? La actitud de la iglesia muchas veces va a influir en la unción que puede tener el propio pastor. Y una de las cosas importantes para que el poder de Dios se manifieste es que el pueblo comience a ser sujeto, a creer en el Señor. Y yo le digo eso, una iglesia rebelde limita la obra de Dios. Cuando usted tiene líderes que están en contraposición del líder, el crecimiento es muy lento y a veces hay mucha división en la iglesia. Tito 3, versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6 muestra que una iglesia rebelde limita la obra de Dios y no pudo hacer allí ningún milagro. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad, por la resistencia de la gente, por la oposición de las personas. Qué tremendo. Entonces, mis amados, el principio es que estar en obediencia a la autoridad sobre nosotros, independientemente de cuál sea la autoridad. Yo he escuchado hablar últimamente que no debemos sujetarnos a las autoridades malas, no debemos sujetarnos a un padre malo, que no debemos sujetarnos a un pastor malo, pero esa mala enseñanza. Cada líder que el Señor levanta va a dar cuenta a Dios, pero usted, a no sea que haya algo que contradice la fe o la acción con el Señor, usted debe obedecer. Un ejemplo, David se sujetó ¿a quién? A Saúl, y Saúl era un buen líder, era un pésimo líder, y un líder que quería matar a su discípulo. Pero él respetó porque conocía la autoridad. Esa no es la enseñanza del mundo. Si tu marido no se porta bien, ponerle cuerno.
Si tu hijo no te obedece, bótalo de casa. Si tu mujer no se sujeta y estira la jeta, entonces ponerle también cuerno. Esa es la enseñanza del mundo. Pero el Señor nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La palabra de Dios nos exhorta a obedecer y a honrar a nuestros progenitores, porque esto agrada al Señor. Y no es porque ellos sean buenos o malos, es porque ellos son nuestras autoridades delante del Señor. La Biblia dice en Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, la máxima autoridad es Dios, y Él delega autoridades. Entonces, cada uno de nosotros está sobre una autoridad, o entonces no es el mecanismo de Dios. Dios no nos mandó para estar solos, tenemos que tener cobertura, pero muchas veces somos chúcaros. Hacemos lo que nosotros queremos sin consultar nuestras autoridades. Entonces estaba diciendo que la autoridad, el someterse a la autoridad, no es debilidad, es madurez. Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Entonces, yo quiero que usted reciba en este retiro. No puede usted estar solo. Decida con cobertura espiritual. Sujetaos a ellos no por miedo, sino por confianza, por fe. Y sabe, cada uno va a dar cuenta de eso. Y si el Señor tiene que hacer algo, Él es el vengador. Que ninguno agravie, que ninguno engañe, que ninguno perjudique a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor es vengador, es el Señor que va a arreglar las cosas. A su pastor malo, Dios lo va a poner en su lugar. Pero usted sujétese, porque usted no va a prosperar. No va a prosperar en su vida, no va a prosperar en su matrimonio, no va a prosperar con sus hijos, porque usted es casa rebelde. Entonces, mis amados, la Biblia nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad a todo implica demostrar respeto, diferencia y dignidad a cada persona sin distinción. No hacer acepción de personas. Amad a los hermanos se refiere al amor especial, fraterno. No debe haber contienda, pelea, celo, divisiones entre nosotros los hermanos. Temed a Dios significa tener reverencia, asombro y temor hacia lo santo de Dios. ¿Sabe? Reconociendo su soberanía. Honrar al rey implica respetar a las autoridades, a los gobernantes, incluso si son difíciles de soportar, si son escolióticos, si son torcidos. Porque yo decía, ministrando hoy, es fácil someterse a un esposo, la mujer que le abre la puerta del auto y le dice: tesoro, entra en el coche, tu esposo está aquí para servirte. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Yo estoy para servirte, doy mi vida por usted. Qué fácil es someterse a un tipo así, ¿no? Pero a un tipo trompeta que no se porta bien, qué difícil es, ¿no? Sabe, pero vale la pena. El Señor es nuestro ayudador.
es nuestro vengador, es nuestro Padre, es el que tiene la autoridad de hacer caer y hacer levantarse. En Efesios capítulo 5, versículo 21, dice, someteos unos a otros en temor de Dios. Y dice, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Efesios 5, 22, 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor no está diciendo ustedes mujeres sean esclavos de sus maridos, está diciendo ustedes maridos hagan como Cristo, estén dispuestos a sacrificarse por ella. ¿Sabe? El apóstol Pedro escribe, 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, mis amados, el tema aquí es humildad, porque no se puede uno someterse ni al propio Dios si no confiamos en Él, si no dependemos de Él, si no reconocemos que tenemos necesidad de Él. Por tanto, tener un corazón humilde es tener un corazón sumiso. Es una elección que hacemos. El Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis paz para vuestras almas. Entonces, mis amados, muchas veces nosotros no estamos capacitados para tener paz. ¿Sabe por qué? Porque no somos humildes, porque no somos sujetos. Entonces, mis amados, hay una revelación poderosa. El centurión entendió algo que muchos creyentes no lo entienden, que el que está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Si yo quiero tener autoridad, debo estar sobre autoridad. Mateo 8 al 10 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús no lo elogió por sus palabras, lo elogió por su entendimiento de un orden espiritual. La autoridad no nace del esfuerzo, nace de la rendición. La palabra del Señor nos enseña principios, que el poder es resultado de la sujeción. El poder es resultado de la obediencia. El poder libera. Ese poder solamente cuando estamos sobre cobertura. Y Dios usará situaciones muy especiales para traernos a Él. Hablaba con un hermano que me dice, no está bien mi vida, me siento confuso, estoy mal, mi relacionamiento está golpeado y tengo problemas. Y el Señor me dice, yo he permitido esto porque quiero que Él aprenda a sujetarse a mí para que todo le vaya bien. Wow. Y Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a Dios para bien.
Y yo le pregunto a usted, ¿quién es el que ama a Dios? El que se sujeta a su palabra. El que me obedece es aquel que me ama. Así es. Si usted decide obedecer al Señor, Dios lo ama, usted ama a Dios y Dios lo va a favorecer, va a hacer con que esas cosas torcidas haga en que usted llegue a Él y lo corrige, porque Dios es amor. Dios no está interesado en tener gente chúcara con Él. Dios quiere personas que se sujeten a Él. Y desde el momento que nacemos de nuevo, tenemos la provisión de Dios porque nos ha dado su Espíritu. Pero yo quiero decirte que si usted tiene el Espíritu Santo y no se alimenta de la palabra y no obedece, el Espíritu Santo se duerme dentro de usted. Es por eso que la palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es necesario obedecer al Señor, es necesario sujetarnos a Él, es necesario negarnos a nosotros mismos para poder tener crecimiento espiritual. Entonces, someternos a Dios es un proceso de aprender con el fin de poder crecer espiritualmente. Cuando tenemos alguna prueba, el Señor nos dice, crezca mi hijo, supere esto, agárrese de mí, de mi palabra, y yo lo voy a levantar. ¿Sabe? Nosotros tenemos que entender que lo bueno de esto es como acertadamente el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Nosotros por causa del pecado perdimos la imagen de Dios. Algunos parecemos más como chancho, no como Dios, la imagen de Dios. Es por eso, dice la palabra, como el puerco que vuelve a la lama. Es por eso que el propio Señor Jesucristo dijo, raza de víboras, hipócritas, ya somos la imagen de cuadrúpedos, de reptiles, de animales. Son como el caballo que relincha tras la mujer del prójimo. Son como la mula y el caballo sin entendimiento. Hemos perdido la imagen de Dios y nos hemos hecho imagen de animales, de cuadrúpedos, de reptiles. Pero Jesús quiere recuperar la imagen perdida. Pero es a través de la sujeción, es a través de la obediencia, es a través de sujetarse al Señor, a sus autoridades. Es necesario que nosotros no seamos llaneros solitarios, que demos cuenta a alguien de nuestra vida. Así lo determinó el Señor. Entonces, hoy, si usted ha entendido el mensaje, quiero que quebrante su corazón. En esta noche no necesitas impresionar a Dios. Él ya te conoce. Conoce los detalles que nadie lo conoce. Si hay algo duro en tu vida, si hay alguna cosa que has cargado con orgullo, con resistencia, muchas veces hasta el cansancio, enojo, el control, no lo escondas, entrégalo. Es el momento de decirle, Señor, yo me sujeto, yo quiero cambiar de rumbo, yo quiero cambiar de vida. Yo estoy dispuesto a recibir tu autoridad y ejercerla, porque yo voy a estar bajo su autoridad y voy a respetar mis autoridades, porque yo quiero manifestar el verdadero poder, ese poder que viene de usted, de la vid verdadera. Entonces, en esta noche, si usted tiene algo para arreglar al Señor, Dios lo conoce. No me lo va a decir a mí, pero le va a decir, Señor, yo quiero entregar esta área para usted. Yo quiero entregar este sentimiento para usted.
Yo quiero entregarle mi vida. Quiero aprender a sujetarme a usted, a su palabra. Quiero crecer con mis líderes que son espirituales. Voy a respetar a aquellos que son un poco chúcaros. Pero tú, Señor, vas a estar sobre mi vida. Yo quiero que usted pase aquí delante. Y la palabra del Señor nos respalda y nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, no despreciarás, oh Dios. Venga, que quiero orar por usted. Si usted no se ha sujetado a su padre, si usted no se ha sujetado a su esposo, si usted no, sus hijos, si usted es hijo y no se ha sujetado a sus padres, si usted no se ha sujetado a la autoridad, es el tiempo del Señor de decirle, Señor, heme aquí. Yo quiero que usted transforme mi vida. Llegue, por favor, llegue más cerca. Cierra los ojos y habla con el Señor, porque el quebranto abre la puerta, pero la entrega es cruzarlo. Usted dígalo, Señor. Ponga la mano en el pecho o levante una mano como señal. Dígale, Señor, yo quiero en esta noche tener una posición diferente delante de usted. Yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dígale, Señor, hoy dejo de resistirte. Hoy te entrego mis decisiones. Te entrego mi control. Te entrego lo que temo perder. Gobierna tú lo que yo no puedo y no sé manejar. Repite conmigo. Señor Jesús, me someto a usted. Señor Jesús, me someto a usted. Dígalo por última vez. Señor Jesús, me someto a usted. Amados, recuerda lo que has escuchado hoy. La autoridad no nace del esfuerzo, nace de la rendición. Has escuchado que si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y el diablo va a huir de nosotros. No hay otra. Eso es realidad. Y el Señor nos dijo, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Entonces, mis amados, tu vida puede cambiar. El Espíritu Santo está dentro de usted y usted hace la decisión de dejarse guiar, dejarse acompañar, de obedecer la voz de Dios. Y dígale al Señor, renuncio a toda obra del enemigo. Renuncio a toda opresión. Renuncio a toda mentira, a toda culpa, a todo temor. Declaro que mi vida está bajo tu señorío. Declaro que el diablo no tiene más derechos sobre mi vida. Dígale, vete de mí, Satanás. Yo te resisto y huye de mí ahora, porque yo estoy sometido al Señor. Estoy bajo Dios, camino en autoridad y el enemigo huye. Quédese en silencio y hable con Dios. Es el momento especial de comunión de usted con Dios. Recuerde, Dios es bueno.
Dios es misericordioso y Dios te ama. Recuerda, te ama tanto, 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 que envió a su Hijo Jesucristo para morir en tu lugar. Y Él te dijo, mi hijo eres tú. Yo tengo complacencia de ti. Tus pecados han sido perdonados. Dígale, gracias Señor por tu perdón. Siento que el enemigo está huyendo y puede haber manifestaciones aquí espirituales. El diablo huyendo porque él huirá de nosotros si nosotros nos sujetamos a Dios. Dígale, ven Señor Jesús, tómame ahora. Yo quiero ser tuyo. Tú eres mío. Yo resisto al diablo y el diablo huirá de mí ahora. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mis fracasos, te entrego mi soledad, te entrego mi tristeza, te entrego todo aquello que no te pertenece, Señor, que no es tuyo, porque tampoco es mío. Tú eres mío, Señor. Levante las manos al Señor. Permita que Él lo libere. El Señor te quiere liberar hoy. Te dice, tú eres especial. Eres mi tesoro. Siempre te he amado. Eres mi hija adulada. Mi hija querida. Mi hijo amado. Ese hijo que tengo complacencias. Yo puedo continuar haciendo la obra que inicié en tu vida. Sujétate al Señor. Depende de Él. Entrega tus caminos a Él. Y Él va a hacer cosas fantásticas, fabulosas. Obedece al Señor. El diablo huirá de ti. Resístele ahora. Resístele ahora. Resístele ahora, porque el Señor está contigo. No tengas miedo, no tengas temor, porque Él te cuida. Él está sobre tu vida. Él está aquí hoy diciéndote, eres mi hijo amado, eres mi hijo buscado. No te alejes de mí. Sométete a mí, a mi palabra, y yo te voy a restaurar, te voy a levantar. Tengo cosas muy grandes para ti, cosas que no conoces, que no te imaginas. El Señor está aquí hoy. El Señor está aquí hoy. Entrega tu corazón, quebranta tu alma. El Señor te está liberando de toda opresión maligna. El diablo huye de ti, el diablo se suelta de ti, el diablo no tiene parte contigo, porque tú eres del Señor, porque el día te hiciste uno con Él, te casaste con Él, Él es tu marido, Él es tu hacedor, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Alábalo. El Señor está aquí hoy. El Señor está restaurando tu vida. Levanta tus manos. Alaba al Señor. Él está aquí hoy. Levanta tus manos y adórale. El diablo huirá de ti. Él está aquí sacando al enemigo de tu vida. Restaurando tu corazón. Él está aquí hoy. Él está aquí hoy. Él está aquí hoy. No tengas miedo, no tengas temor. Él está contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Aleluya.
Levanta tus manos y recibe una fresca unción liberadora del Espíritu Santo. Él está aquí sanándote, curándote, restaurándote. Voy a pedir a los líderes que están aquí que impongan las manos, que oren por las personas. Gloria a Dios.